Bien, una vez que hemos hablado ya de lo que es anfotericina B, de lo que es flucitocina, ahora vamos a hablar de lo que son los compuestos azólicos. Los compuestos azólicos son compuestos sintéticos que se pueden clasificar en dos grupos importantes, como lo vemos aquí, los de tipo imidazólicos y los de tipo triazólicos. De acuerdo a esto va a variar obviamente su nombre por el número de átomos de nitrógeno que contengan en su anillo azólico de 5 elementos. Si nosotros hablamos primero de lo que es los imidazoles, están constituidos principalmente por lo que es el ketoconazol, el miconazol y lo que es el clotrimazol. Estos últimos, o sea, el clotrimazol, el miconazol o incluso lo que es el ketoconazol, ¿no? Estos fármacos hoy en día más se utilizan para lo que es un tratamiento tópico. En cambio, cuando hablamos de lo que son los triazólicos, aquí vamos a encontrar a lo que es el itraconazol, encontraremos al fluconazol, al boriconazol y al posaconazol. Cada uno de los compuestos azólicos que veremos a continuación se caracterizan porque tienen ciertas estructuras que son únicas y tienen ciertas variaciones también en el uso clínico que veremos en ellos. Si nosotros hablamos cuál es su mecanismo de acción, este es un mecanismo de acción específico, pero básicamente lo que me va a hacer es me va a disminuir la síntesis de ergosterol. Habíamos dicho que el ergosterol era lo más importante y que era el sitio de acción no solo de la anfotericina B formando estos poros para que macromoléculas salgan y se dé al final la destrucción de la célula, ¿no? De la célula del hongo, sino que en este caso también es el sitio de acción de los azólicos porque me van a disminuir esta síntesis de ergosterol y con eso ¿mediante qué? Mediante la inhibición del citocromo P450 del hongo, ¿no? Entonces, si vemos la imagen anterior, si bien es cierto, cuando veíamos la anfotericina B me actuaba directamente aquí, la flucitocina dijimos que me actuaba disminuyéndome la producción de lo que es la síntesis de ARN a nivel de lo que es el hongo, y ya lo veremos las equinocandinas, vemos que básicamente los azoles me actúan a este nivel, me actúan disminuyendo la síntesis de este ergosterol a este nivel, y al disminuirme la síntesis, una inhibición de la síntesis, ¿dónde? Porque me actúa directamente al nivel del citocromo P450 del hongo. Sin embargo, esta acción que tiene a nivel del citocromo P450 es importante porque tiene que ser muy selectiva la acción de los azoles. Si no hay una selectividad, es allí donde puede haber ya una toxicidad, la llamada también toxicidad selectiva de los fármacos azoles, dependiendo la afinidad que tengan a lo que es el citocromo P450. Recordemos que los hongos tienen citocromo P450, pero nosotros también tenemos citocromo P450. Entonces, por ejemplo, cuando habíamos hablado de lo que son los imidazoles, que habíamos hablado que el ketoconazol, el miconazol, el clotrimazol, tienen un menor grado de selectividad en comparación con los triazólicos. Entonces, esto que va a contribuir con los imidazoles también se pueden unir, digamos, un pequeño porcentaje al citocromo P450 de los mamíferos, de nosotros, los humanos, no solo al citocromo P450 de lo que es el hongo. Y sin embargo, los triazólicos son más selectivos, se unen de frente a lo que es el citocromo del hongo. Entonces, es por eso que los imidazoles tienen un mayor grado de interacciones farmacológicas, un mayor grado de lo que son efectos secundarios. Ahora, dijimos que era su mecanismo de acción. En cuanto a lo que son la resistencia en sí de estos azoles, se ha comprobado que cifras más altas, o sea, hay mucho más resistencia cuanto más crónicamente se da el fármaco. Es por eso que se ha visto que últimamente hay mayor resistencia. ¿Por qué? Porque hay un uso creciente de estos azoles para profilaxis y tratamiento de diferentes tipos de micosis. Entonces, es por eso que hay que seleccionar muchas veces cuándo hacer profilaxis y cuándo no, porque si nosotros damos crónicamente de manera repetida el fármaco, podemos crear en cierta forma un espectro de resistencia. Las aplicaciones en general de lo que es estos azoles es variada, ¿no? Va desde lo que es cándida, criptococo, neoformans, va desde ciertas micosis de tipo endémicas como la blastomicosis, histoplasmosis, las dermatofitosis también,
y también, por ejemplo, en el caso de itraconazol, voriconazol, como veremos después, casos de aspergilosis. Y cada uno, ¿no?, se caracterizan porque todos estos fármacos azólicos me afectan lo que es el citocromo P450 y debido a que muchos no, debido si hay o no cierta selectividad, veremos también si hay o no efectos adversos, como dijimos. Entonces, pasamos a analizar uno por uno. El ketoconazol fue uno de los primeros azólicos orales introducidos para lo que es el uso clínico. Si nosotros lo distinguimos de los otros compuestos triazólicos, dijimos que se caracteriza porque este tiene una mayor capacidad para inhibir al citocromo P450 del hongo, pero también al citocromo P450 en mamíferos. ¿Qué quiere decir? Que dijimos que es menos selectivo para el citocromo P450 solo de hongos, en comparación con los azólicos nuevos. Entonces, debido a esto y debido a que eso trae como resultado que haya mayor riesgo de efectos secundarios, ha traído consigo de que se haya dejado de usarse, por ejemplo en Estados Unidos en clínica ya se ha dejado de usar y se ha sustituido por nuevos compuestos azólicos. Entonces, como me dicen aquí, fue uno de los primeros fármacos utilizados, se ha relegado mucho por las diferentes interacciones medicamentosas, su riesgo de hepatotoxicidad en cuanto se refiere a tratamientos prolongados, ya lo explicamos por qué, por su mecanismo de acción. Este ketoconazol, ¿no?, si bien es cierto ya no se usa, se vio que cuando era administrado por vía oral, ¿no?, hoy en día ya no se usa y ha sido reemplazado, por ejemplo, por el itraconazol para el tratamiento de lo que son las micosis, excepto ya se utiliza el ketoconazol cuando nosotros sabemos que en nuestra sociedad el costo es muchas veces una gran desventaja. Entonces ya cuando el costo lo requiere ya se utiliza ketoconazol, aunque más se usa ketoconazol para vía tópica hoy en día. El ketoconazol se vio también cuando se utilizaba que me producía entre sus efectos una supresión corticosteroide y a veces se podía utilizar, aunque no era lo común, para pacientes con lo que es Cushing, ¿no? Con lo que es Cushing podía darse como un adyuvante, pero era una de las cosas que se hacían, como dije anteriormente. Hoy en día está muy en desuso el ketoconazol. Pasamos al siguiente, lo que es el fluconazol. El fluconazol es un fármaco que tiene alto grado de hidrosolubilidad y tiene una buena penetración a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo. A diferencia de lo que es, por ejemplo, el ketoconazol, su biodisponibilidad oral es alta. Tiene una muy buena disponibilidad oral y las interacciones farmacológicas son menos frecuentes en el caso del fluconazol, porque se ha demostrado que tiene el efecto más débil de todos los compuestos azólicos sobre las enzimas microsómicas hepáticas. O sea, no tiene un efecto fuerte sobre las enzimas microsómicas hepáticas. Y debido a su menor interacción sobre estas enzimas hepáticas y tener también una mejor tolerancia gastrointestinal, esto es importante y hay que subrayarlo, el fluconazol tiene el índice terapéutico más amplio de todos los compuestos azólicos. Y esto permite, obviamente, si yo tengo un fármaco como el fluconazol que tiene un índice terapéutico muy amplio, obviamente yo voy a poder dosificarlo de una mejor forma, y su dosificación puede ser más intensa en diferentes infecciones de tipo micóticas. Generalmente el fluconazol yo lo encuentro en diferentes dosis, tanto oral como intravenosa, a dosis de 100 a 800 miligramos por día normalmente lo puede encontrar. Y obviamente el fluconazol es ideal para diferentes tipos de patologías micóticas, ¿no? Entonces lo que dijimos ya aquí, que tanto lo encontramos como vía oral como intravenosa, de 100 a 800 miligramos, su tiempo de vida media es de 25 a 30 horas y su excreción 90% por vía renal, y se absorbe casi por completo en lo que es el tubo digestivo. A resaltar que tiene el espectro terapéutico más amplio de todos los azoles y tiene una capacidad menor que los demás para actuar a nivel del citocromo, no para actuar a nivel hepático, por lo cual tiene en sí menos riesgo de tener efectos adversos, ¿no? Porque no actúa tanto como los demás a nivel de las enzimas microsómicas hepáticas. Tiene una mayor biodisponibilidad en comparación con el ketoconazol
y sus indicaciones terapéuticas son variadas, ¿no? Acá tenemos las más frecuentes para candidiasis de todo tipo, vaginal, orofaringe, esofágica y de lo que es el tracto urinario. También para diferentes candidiasis invasivas en pacientes no neutropénicos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe evitar su uso en pacientes que ya hayan sido tratadas previamente con azoles, si existe la posibilidad de que sea una Candida krusei o Candida glabrata. Entonces, si es Candida krusei o glabrata, siempre hay que preguntar si han sido tratadas anteriormente con azoles. Se utiliza, como dije, mucho como profilaxis, ¿no? Sin embargo, esta profilaxis tiene el riesgo de que en un futuro el paciente me haga una resistencia secundaria, por lo cual sí se utiliza con un profilaxis, pero hay que tener cuidado con la resistencia. En pacientes generalmente con criptococo, con coccidioidomicosis, sí se utiliza porque dijimos que tiene una muy buena penetración a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo y por ende el sistema nervioso central. Eso es en cuanto a lo que es el fluconazol, ¿no? Hay que recordar que el fluconazol, por ejemplo, no me muestra actividad frente a aspergilos u otros hongos filamentosos. Solo lo que vemos acá es lo más común. Y en cuanto aquí, cuando habíamos hablado de tratamiento profiláctico, no solo es tratamiento profiláctico frente a esto, sino que se ha demostrado también que cuando yo doy fluconazol como tratamiento profiláctico, me disminuye las enfermedades micóticas en individuos, por ejemplo, que han recibido también un trasplante de médula ósea o pacientes que tienen VIH-Sida, ¿no? Eso es importante también. Sin embargo, hay que tener precaución con la resistencia. Eso es todo en cuanto a lo que es fluconazol. Vamos a pasar ahora a los efectos adversos que tiene el fluconazol. No tiene mayor toxicidad hepática porque su acción a nivel de las enzimas microsómicas hepáticas es baja, pero sí me puede dar casos de insuficiencia hepática a tener cuidado. Lo más importante que me va a dar es esto, todos estos de aquí, que son más que todo efectos secundarios universales, ¿no? Cefalea, náusea, vómito, diarrea, alopecia, lo más común que me puede dar. Y lo otro ya es menos habitual. Ya pasamos entonces al siguiente fármaco. Hemos hablado del ketoconazol en desuso, hemos hablado del fluconazol con su amplio rango terapéutico y hablamos ahora de lo que es el itraconazol. Este itraconazol es un triazol de tipo sistémico, ¿no? Con una estructura que es muy similar tanto a lo que es los imidazólicos como a lo que es el ketoconazol. Si dijimos que, por ejemplo, el fluconazol estaba disponible de 100 a 800 miligramos por día, tanto en vía oral como en vía intravenosa, el itraconazol también tiene presentaciones oral e intravenosa y su dosis a la que está disponible no es de 100 a 800, sino es de 100 a 400 miligramos por día. Generalmente el itraconazol, su absorción va a aumentar cuando hay presencia de alimentos o cuando también hay un pH gástrico bajo. Se caracteriza porque existe su presentación tanto en cápsulas como en solución, pero su metabolismo hepático es a nivel de lo que es el CYP3A4. Su tiempo de vida media es de 30 a 40 horas y se excreta fundamentalmente por lo que son las heces. La solución, como dije, se absorbe mejor, ¿no? Generalmente cuando el paciente tiene un pH gástrico bajo, y existen diferentes derivados azólicos, ¿no? Como otros derivados azólicos liposolubles, también este va a actuar a nivel de enzimas microsómicas hepáticas, como vemos aquí. Sí me actúa, aunque en menor grado también que lo que es el ketoconazol. El ketoconazol tenía una amplia acción a nivel de las enzimas microsómicas, por eso es que incluso no tenía selectividad y me producía más efectos adversos. Este tiene un poco más si lo comparamos con el fluconazol, pero aún así menos que lo que es el ketoconazol. Hay que tener cuidado siempre con el itraconazol porque se ha visto que cuando se administra lo que es itraconazol junto con otros fármacos en combinación, por ejemplo, con rifampicina o rifapentina, se ha visto que existen ciertas interacciones farmacológicas que me van a producir una disminución de la biodisponibilidad de los mismos. Entonces hay que tener siempre en cuenta esas interacciones. ¿Cuáles son los usos que nosotros le damos a lo que es el itraconazol? El itraconazol lo vamos a utilizar
tiene una excelente actividad frente a lo que son las cándidas, incluidas aquellas que ya me han presentado resistencia a fluconazol, digamos lo que dio un tratamiento profiláctico previo. También frente a lo que es Cryptococcus neoformans, histoplasma, este sí tiene, a diferencia del fluconazol que no tenía, este sí tiene actividad frente a lo que es Aspergillus fumigatus, el Aspergillus niger, pero, ojo, y esto es importante, no tiene actividad frente a los zigomycetos ni frente a lo que es el fusarium, no tiene actividad. El itraconazol lo vamos a utilizar también ampliamente en el tratamiento de lo que son dermatofitosis, en el tratamiento de lo que son onicomicosis en este tipo de pacientes. Generalmente este itraconazol se parece en ciertas cosas al ketoconazol porque también me penetra mal a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, a diferencia del fluconazol que tenía una buena penetración, este tiene una mala penetración. Y estas eran básicamente las terapias en las cuales íbamos a incluir al itraconazol. Sus indicaciones, ya dijimos, aquí hay algunas más de indicaciones, ¿no? Pero ya son más específicas. Es de elección en pacientes que tienen histoplasmosis o una blastomicosis indolente. También está indicada en aspergilosis invasivas cuando no hay compromiso del sistema nervioso central, porque dijimos que no penetra bien líquido cefalorraquídeo. Es mucho mejor que el fluconazol en el tratamiento de lo que son paracoccidioidomicosis o coccidioidomicosis no meningias. Y como tiene una mala penetración, no es una buena opción, dijimos, contra lo que es la criptococosis meningia, pero sí se utiliza ampliamente en dermatofitosis y onicomicosis este tipo de fármacos. Sus efectos adversos van desde, generalmente dijimos que no se debe administrar en pacientes que tienen alguna criptococcus meningia, pero tampoco en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca porque tiene un efecto inotrópico negativo. Generalmente el itraconazol también va a producir malestar general, o sea, efectos adversos universales, ¿no? Cefalea, malestar general, gastrointestinal, algunas veces puede producir rash cutáneo. Si nosotros generalmente cuando lo utilizamos en grandes dosis, sí me puede producir un daño a nivel hepático. Generalmente me puede producir algunas elevaciones asintomáticas de lo que son las aminotransferasas, pero ya que me produzca una hepatotoxicidad severa o una hepatitis secundario, ya esto es mucho más raro. Otros efectos adversos que me puede producir tratamientos ya de tipo prolongado es la hipocalemia con la presencia de edemas e hipertensión arterial en el paciente, por lo cual hay que tener cuidado en pacientes que sufren también de la presión en dar ese tipo de fármaco, ¿no? El itraconazol. Pasamos al siguiente, el posaconazol. El posaconazol es uno de los triazoles más recientes que ha recibido, por ejemplo, en países industrializados como Estados Unidos su autorización. En cuanto a su disponibilidad, está disponible en una fórmula oral líquida y su dosis generalmente es de 800 miligramos por día, divididas normalmente en 3 a 4 tomas. Su absorción siempre va a mejorar cuando se toma con alimentos ricos en grasa, eso es importante. Por eso cuando se prescribe siempre hay que decir cómo es mejor su absorción al paciente. Y generalmente se va a distribuir rápidamente en los tejidos y me va a dar como resultado que va a haber cifras en el tejido altas, pero las concentraciones séricas no van a ser tan altas. Paradójicamente las concentraciones séricas generalmente son bajas. No se ha visto aún que haya cambios debido o interacciones farmacológicas, a pesar de que estos también me actúan a nivel de lo que son las enzimas microsómicas, pero sí se ha visto algunas interacciones con a veces ciclosporina, con tacrolimos, incluso en estudios multicorte sí se ha visto que tiene cierta interacción. En cuanto a sus demás características, es el único azol que me actúa contra los zigomycetos, porque dijimos que itraconazol no tiene actuación sobre lo que son los zigomycetos. Como dijimos, es uno de los más recientes que ha sido aceptado. En el 2006 recién la FDA lo aceptó y es de gran espectro, tiene un gran espectro. También se utiliza como profilaxis, hay que tener en cuenta, como todo azol, la resistencia cuando yo lo utilizo mucho como profilaxis, tanto como para cándida y como aspergillus, pero ojo, si lo utilizo para cándida y aspergillus, el paciente generalmente lo utilizo cuando el paciente es inmunocomprometido, no tiene VIH, tiene alguna neoplasia,
y también para candidiasis orofaringia lo puedo utilizar cuando ya probé itraconazol, cuando probé fluconazol y me hizo, no hubo una actividad importante. Si bien es cierto, muchos postulan que puede darse como terapia de rescate, ¿no? Cuando hay infecciones fúngicas refractarias, esto todavía no ha sido aprobado por la FDA y todavía está en etapa de estudios de tipo no controlado, ¿no? El posaconazol. Este posaconazol, su disponibilidad, como dije, está por vía oral. Generalmente el posaconazol, su absorción va a aumentar cuando se consume comidas grasas, ya también lo dijimos, y tiene una alta unión a proteínas, ¿no? Casi el 98%. En cuanto a lo que es su metabolismo tiene un metabolismo de tipo hepático importante. Sin embargo, se ha visto que en individuos sanos, ¿no? Si bien primero es su metabolismo hepático y de allí se da el proceso de lo que es la glucuronidación, se ha visto que en individuos sanos menos del 30% de la dosis se metaboliza, que es administrada, se metaboliza, o sea, su metabolismo es poco en pacientes sanos. Y los efectos secundarios del posaconazol son mucho más favorables si lo comparamos, como ya veremos después, con voriconazol, por ejemplo. Tiene efectos secundarios, pero no son efectos secundarios tan importantes como los que me da a veces el voriconazol. Estas es las enzimas microsómicas hepáticas sobre las que me actúan y es lo más importante si lo vemos en cuanto a lo que es el posaconazol, ¿no? El posaconazol. Sus efectos adversos, dijimos más que todo malestar general, gastrointestinal, cefalea, hipocalemia y en algunos pacientes prolongación de lo que es el segmento cutáneo. No requiere, y esto es importante, ajuste de dosis, ¿no? Así el paciente tenga una enfermedad renal, no va a requerir un ajuste de dosis. Entonces, siempre su administración va a ser normalmente lo que dijimos, 800 miligramos por día, 3, 4 tomas, dependiendo de la dosificación que se le dé. Pasando ya a lo que es uno de los últimos, tenemos ya al voriconazol. El voriconazol, su disponibilidad tanto es vía intravenosa como vía oral y su dosis recomendada es 400 miligramos por día, a diferencia del posaconazol que era 800 miligramos, el fluconazol que era de 100 a 800 miligramos y el itraconazol que era de 100 a 400 miligramos. Su dosis de este es normalmente 400 miligramos por día. Si nosotros lo damos en una de sus presentaciones como es la vía oral, se absorbe muy bien y su biodisponibilidad va a superar el 90% y sin embargo, va a tener una menor unión a proteínas plasmáticas si lo comparamos con lo que es el itraconazol. Metabolismo del voriconazol, igual que la mayoría de los azólicos, por no decir todos, eminentemente hepático. Y desde el punto de vista clínico, es un muy buen inhibidor, o sea, me va a inhibir generalmente el CYP3A4 de mamíferos. Y esto me va a generar, debido a que obviamente no es conveniente que se una, ¿no? Porque se necesita mayor selectividad, no es conveniente que se una a lo que es las enzimas microsómicas del mamífero, se va a necesitar en ciertas ocasiones reducir o ajustar la dosis de diversos fármacos para que no haya interacción con los mismos. Se ha comprobado que este sí me sirve como terapia de rescate frente a lo que es fusarium y demás de tipo micótica. Y en cuanto al tratamiento, por ejemplo, de cándida esofágica, es todavía un fármaco de segunda línea, porque aunque tiene una efectividad igual que lo que es el fluconazol, el voriconazol dijimos que tiene una cantidad de efectos adversos importantes. Sin embargo, en pacientes que tienen, por ejemplo, candidiasis invasivas, pacientes no neutropénicos, también se ha aprobado para lo que es su uso. No tiene uso para lo que son los cigomicosis y fue uno de los fármacos que también se ha aprobado en uso reciente. En el 2002 recién se aprobó tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Y como dijimos, estos azoles han reemplazado en cierta forma a la anfotericina B como tratamiento de primera línea para diferentes tipos de micosis.
Sus características farmacocinéticas están aquí, cada una de ellas que ya las mencionamos, su dosis muchas veces cuando doy dosis de mantenimiento y cuáles son las características y su tiempo de vida media. No tiene tiene menor unión a proteínas plasmáticas si lo comparamos con itraconazol, su metabolismo eminentemente hepático, su presentación tanto oral como intravenosa, y si el paciente tiene cirrosis severa debido a que dijimos que tiene una gran interacción con el CYP3A4 y por eso hay que siempre regular la dosis. Si el paciente tiene cirrosis, obviamente está contraindicado por la cantidad de efectos adversos que me puede producir, desde hepatotoxicidad hasta lo que es alteración como rash cutáneo, alteraciones visuales, prolongación QT, entre otras. Esas son las características de lo que es el voriconazol. Si decimos más ampliamente esos efectos adversos, prolongación del QT, es lo que aquí quiso decir, pero el efecto más común generalmente son los cambios visuales transitorios que se dan de 30 minutos a 1 hora después de la administración del fármaco. Al igual que los demás azoles, siempre va a haber hepatotoxicidad, pero ya que me presenten una hepatitis tóxica o que me presente ya una insuficiencia hepática severa es mucho más raro. Generalmente me da elevación de las aminotransferasas, pero de tipo asintomática en ese tipo de pacientes. Es lo más común si nosotros analizamos los efectos adversos, que ya lo venimos repitiendo, y es un poco la tendencia en todo lo que son los azoles. Este es un resumen donde van a encontrar la farmacocinética, la farmacodinámica y lo que son diferentes, la concentración que alcanza en líquido cefalorraquídeo. Dijimos que en itraconazol su concentración era baja, su concentración en lo que era el fluconazol dijimos que era alta, por eso se trata en estos casos aquí. El posaconazol no se sabe cuánto es su concentración. Los ajustes, cuando se necesita ajustes de dosis, dijimos que por ejemplo el itraconazol no requiere, ni tampoco el posaconazol requiere ajuste de dosis cuando hay falla renal. Si ya hablamos de falla hepática, el itraconazol es el que sí requiere, y si el paciente tiene cirrosis severa, en el caso de voriconazol, sí, el paciente también requiere. En posaconazol, al ser uno de los últimos fármacos de este tipo, también todavía continúan los estudios. Los efectos tóxicos que más importantes que vimos en este tipo de pacientes, la dosis que normalmente se recomienda y lo que son su biodisponibilidad del fluconazol siendo el de más amplio espectro y tiene una mayor biodisponibilidad, y su metabolismo de cada uno de ellos. Es un resumen de todo lo que hemos hablado, lo más importante de los fármacos de tipo azólicos, ¿no? Ya habíamos hablado de imidazólicos, de los triazólicos, que su mecanismo de acción principalmente es inhibir la síntesis de ergosterol, y mediante eso incluso se puede potenciar, ¿no? Dijimos que podía potenciarse con lo que es la flucitosina, aunque su mecanismo por lo cual se da la potenciación todavía se desconoce. Interacciones. ¿Cuáles son las interacciones peligrosas que puede tener estos medicamentos? Todo tiene que ver con el CYP450. Ahí donde se dan la mayor cantidad de interacciones, pero generalmente también en las otras, por lo cual se concluye que en las enzimas microsómicas hepáticas es donde tenemos un mayor riesgo de interacciones, ¿no? Y son bien significativas. Por ejemplo, esto lo vamos a analizar más en detenimiento aquí. Estas son las interacciones que tienen los azoles, ¿no? Unos pueden aumentar la concentración de ciertos fármacos, otros pueden disminuir la concentración de ciertos fármacos, y otros en general pueden aumentar la concentración de azoles, ¿no? Del mismo azol se puede administrar, se puede aumentar. Las drogas que aumentan la concentración, los azoles que me va a aumentar la concentración de estos, por ejemplo, ¿no? Yo doy un azol, digamos un nitraconazol o cualquier azol, y me van a aumentar la concentración de estos si el paciente los estuviera consumiendo. ¿Cuáles? La concentración de todos estos, especialmente de los que están marcados con asterisco, ¿no? Se va a tender a aumentar cuando se coadministran con azoles, y esto me va a traer como efecto dominó efectos adversos como prolongación de QT, taquicardias en este tipo de pacientes, por lo cual hay cierta contraindicación en cuanto a lo que es la coadministración, puesto que puede ser fatal. Los siguientes, los fármacos como por ejemplo carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ¿no? Que son más que todo anticonvulsivantes, la rifampicina, rifabutina,
También puede disminuir la concentración de los azoles por actuarme también a nivel del CYP 450 y aumentar obviamente el metabolismo de estos antimicóticos. Y finalmente, entonces, estos son los importantes, los que están marcados con asterisco, incluyendo lo que es la rifampicina y rifabutina, que me disminuyen la concentración de azoles, aumentándome el metabolismo de los mismos. Y finalmente, omeprazol y lo que es cimetidina, que me van a inhibir el CYP 450. Al inhibirme esto, obviamente no va a haber tanto metabolismo y van a aumentar los niveles de azoles. Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado con las combinaciones para no tener estos efectos de interacciones farmacológicas. Este es un texto, el anterior es para que lo lean básicamente el itraconazol y de lo que es el posaconazol, cuáles son sus limitaciones y cuáles son los presuntos efectos adversos en lo que es concentración de ciertos fármacos y demás, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en general todos estos azoles que yo los uso, debo tener cuidado por todas estas interacciones que hemos dicho.